Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Cuando llevas un tiempo cuidando tu alimentación, haciendo ejercicio de forma regular y prestando atención a tus hábitos y estilo de vida, tarde o temprano te empiezas a plantear si hay algo más que puedas hacer o tomar para seguir ganando masa muscular, perdiendo grasa y encontrarte aún mejor tanto física como mentalmente. El mundo de la suplementación deportiva es una mega industria que, según las previsiones, moverá casi 50 billones con B de dólares en 2024. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? ¿Qué suplementos son realmente eficaces? ¿En qué merece la pena invertir? ¿Cómo sé si lo que me estoy tomando es lo que dice la etiqueta que me estoy tomando? ¿La creatina es una moda o sus beneficios tienen evidencia científica también para los que no hacen CrossFit? ¿Y en qué quedamos? ¿La cafeína es buena o es mala? Para responder a estas y a otras muchas preguntas, vuelve al podcast el Dr. Antelm Pujol, al que ya pudisteis escuchar en 2 episodios brutales sobre suplementación. Os los dejo enlazados en las notas del episodio. El Dr. Pujol es médico interno residente en endocrinología y nutrición, conferenciante y divulgador. Y en esta ocasión hablamos sobre creatina, cafeína, aminoácidos y proteínas de suero y de cómo y cuándo tomar cada uno de ellos para obtener resultados óptimos. Doctor Antelm Pujol, bienvenido de nuevo a este podcast. Muchísimas gracias por decir otra vez que sí. Y además para un tema que yo sé que va a dar que hablar. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Hanna. Gracias por invitarme. Como siempre os digo, es un placer estar aquí contigo y con tu comunidad y poder compartir este rato juntos y aportar información que yo creo que será de mucha utilidad. Pues si te parece vamos a meternos ya en materia porque, bueno, lo hablábamos justo antes de empezar a grabar, que ahora estamos todos locos con la creatina. Todos los que hacemos deporte y que nos gusta esto de optimizarnos de alguna manera, yo ahora, claro, solo veo que aparecen marcas y creatina por todas partes y digo, pero vamos a ver, que nos estamos volviendo locos y digo, esto tengo que hablar yo con Antelm a ver si es verdad que la creatina tiene tantísimos beneficios, no solo físicos, sino también cognitivos, o estamos en una pues típica tendencia ahora que está todo el mundo del marketing a vender y no hay tanto debajo. Entonces, vamos a ver. Lo primero que te voy a preguntar, que es como empiezo ya casi todas las entrevistas, es que nos expliques qué es la creatina. Porque esto de creatina, proteína, no sé, caseína, hay muchas cosas que tienen el mismo sufijo, pero no tienen que ver unas con otras. Entonces, ¿qué es la creatina? Perfecto, excelente pregunta, Hanna. Mira, la creatina es una combinación de 3 aminoácidos, que son concretamente glicina, arginina y metionina, que se produce en nuestro organismo de forma natural, de forma propia, y además también que encontramos en muchos alimentos habituales, como pueden ser distintos tipos de carne, algunos tipos de pescado y demás. Por tanto, ya un mensaje de tranquilidad que no es como un suplemento súper exótico o súper distinto, sino que es algo que nuestro cuerpo produce por sí solo, que además también ingerimos de forma habitual. Y sobre todo lo que quiero incidir es que la creatina es el suplemento con más evidencia científica del mercado. Tanto por 2 motivos, tanto por tiempo, es decir, desde los años 60 que hay estudios sobre la creatina, ¿vale? Como por la calidad de la evidencia científica que existe. Y esos 2 puntos me parecen importantes. Antes de nada, comentar siempre que lo vemos mucho en el mundo de la suplementación deportiva, ¿no? Es como las modas y estas modas son cíclicas. Y en nutrición también, porque pues ahora viene el ayuno intermitente, luego parece que desaparece, luego viene la keto, luego desaparece, y son estas modas. Y en los suplementos pasan exactamente lo mismo. Como siempre digo, ¿qué es lo importante? Pues ser como esa ropa de armario que es atemporal,
que independientemente de la moda siempre tienes ahí y sabes que siempre te va a quedar bien. Pues eso tiene que pasar con la información de calidad, ¿no? La creatina, como digo, está muy estudiada, tiene evidencia científica sólida, ahora hablaremos de los usos, ¿vale? Pero destacar eso, que son combinación de 3 aminoácidos, que lo produce nuestro cuerpo, que lo ingerimos de forma habitual y que no es nada súper exótico. O sea, vale, me quedo con esto de que lo ingerimos de fuentes externas a través de la alimentación, porque, claro, yo soy súper fan de la suplementación, vaya eso por delante, pero es verdad que la suplementación, si no hay una buena nutrición previamente, pues no sirve de mucho o no sirve de nada. Entonces, estas fuentes nutricionales o estos alimentos donde encontramos la creatina, ¿cuáles son? Porque has dicho por ahí pescado, pero concretamente entiendo que son de origen animal. Correcto. Son de origen animal. Principalmente son carnes rojas, serían las que tienen más fuente de creatina, y luego hay algunos pescados, especialmente los pescados azules, que también. De todas formas, siempre digo, ¿no? Mira, hay que distinguir cuándo vale la pena conseguir los nutrientes de la alimentación y cuándo pues realmente igual no es tan eficiente, ¿no? Porque, claro, este es un concepto y luego el concepto de eficiencia y luego está el concepto de la dosis, ¿no? Porque todo al final es si algo es efectivo y en qué dosis es efectiva, ¿no? Estos son los 2 conceptos básicos en suplementación y en fármacos y en muchas cosas. Por tanto, ¿qué dosis necesitamos de creatina? Pues aproximadamente 0,1 gramos de creatina por kilogramo de peso corporal. Simplificando, yo que peso 90 kilos serían 9 gramos de creatina. Una persona de 50 kilos, 5 gramos de creatina. Si te pasas 1 gramo arriba, 1 gramo abajo, no pasa nada. Este es el mensaje, ¿vale? Bien, esta cantidad, ¿la podemos encontrar en la alimentación habitual? De poder sí, pero sería complicado. Necesitaríamos pues aproximadamente 1,2 kilos de carne roja al día para llegar a esa cantidad, siendo la carne roja, especialmente la ternera, la que tiene más fuente de creatina. Por tanto, al final, el concepto de eficiencia mediante la alimentación, como veis, esto pues no es factible, ¿no? Por tanto, sí que la creatina, y esto luego hablaremos más sobre el mecanismo de acción, los usos, qué evidencia científica hay, pero sí que es verdad que vale la pena, por el tema de la eficiencia, de obtenerla de los suplementos. Yo hay que destacar, ¿no? Es decir, yo siempre soy muy partidario de ser bastante minimalista con las cosas, ¿no? Y centrarnos en lo que realmente es importante, porque lo que es realmente importante nos da los resultados. Y claro, si podemos decir, no, mira, mejorando la alimentación en general, puedo obtener pues distintos nutrientes que son importantes, que esto sabemos que es así, pero en cambio con la creatina es como, por ejemplo, a veces con la vitamina D, que con la alimentación es muy difícil obtener la vitamina D, ¿no? Pues con la creatina nos pasaría exactamente lo mismo. No, pues esto interesante saberlo, y además teniendo en cuenta que la calidad de los alimentos que ingerimos ahora va disminuyendo, obviamente depende del tipo de, pues en el caso de la carne, el tipo de cómo ha sido criada, qué alimentación ha recibido, pero es verdad que hay muchas carnes que no tienen la calidad que tenían antes, y luego ya personas que además tengan una dieta muy baja en alimentos de origen natural, ya nos queda claro que a través de la alimentación y comerse 1 kilo de carne roja al día no es opción, así que ya nos queda claro. No. Además, claro, hay estudios que son bastante interesantes, y es las personas que se beneficiarán más de la suplementación con creatina son las personas que ingieren poca creatina por la dieta, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, los veganos, ¿vale? Que obviamente pues no comerán esa cantidad de carne, se ven muy beneficiados a nivel de rendimiento deportivo e incluso también de rendimiento cognitivo de la suplementación con creatina, porque es uno de esos nutrientes que en su alimentación pues les va a faltar por razones obvias, ¿no? Vale, pues una vez que hemos ingerido esta creatina, ya nos queda claro que es bastante recomendable por vía de suplementación. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? ¿Dónde va? ¿Dónde se acumula? Genial, excelente pregunta. Mirad, la creatina funciona principalmente como un sustrato energético, ¿vale? Funciona como energía para nuestra célula. Sabemos que principalmente, esto simplificando mucho, pero existen 3 rutas para la obtención de energía, ¿no? Que es la ruta de los fosfatos, que es lo que nosotros conocemos como pues el paso de ATP a ADP para obtener fosfatos, y estos fosfatos los utiliza la célula. Bien, esta es una ruta. Luego tenemos la ruta glucolítica, que utiliza pues carbohidratos para la obtención de más fosfatos, oxidación y demás, ¿vale? Y luego tenemos
la ruta de las grasas, ¿no? Por tanto, estas son las 3 principales rutas que tiene nuestro organismo para la obtención de energía. Bien, la ruta de los fosfatos, la creatina actúa como un donador de grupos fosfato, es decir, permite que el ADP, que es lo que se ha gastado, se reconvierta en ATP para poder volver a obtener grupos fosfato, ¿vale? Y obtener energía. Por tanto, también cuento, es una fuente de energía. Ujú. Bien, y diremos, la energía a veces tiene un concepto erróneo que es como que solo nos permite hacer una acción, ¿no? Solo es como que es importante, ojo, en plan, como las calorías, nos permiten hacer una acción, ojo, pero también la creatina en este caso, si una célula está bien nutrida de energía, hace que esta célula esté más sana, ¿vale? Sea una célula que responde mejor a los distintos estímulos, es una célula más resiliente, que luego hablaremos de creatina y relación a la falta de sueño, que nos puede ayudar a combatir la falta de sueño, luego hablaremos de eso, que es muy interesante, ¿vale? Y por tanto, lo que hace la creatina, resumiendo en 2 cosas, es aportarnos energía para realizar acciones y 2, mimar a la célula, ¿vale? Por tanto, va a ser una célula que va a ser más resiliente y va a estar mejor cuidada. Y esto lo vemos en distintos contextos. Si me extiendo mucho, Hanna, córtame, No. porque tú sabes que yo me enrollo, ¿eh? Adelante. Vale, mirad. Primero, en cuanto a ejercicio físico, como tenemos esa capacidad de generar grupos fosfatos y de generar energía, la creatina es un suplemento con grado de evidencia alto, con grado de evidencia A en mejora del rendimiento deportivo, especialmente los deportes de alta intensidad, que son los deportes que dependen más de esa ruta de los fosfatos, ¿vale? Por tanto, si haces CrossFit, spinning, clases funcionales, si haces pesas, entrenamientos de fuerza, HIIT, todo eso, la creatina va a ser un suplemento ideal. Y luego no nos olvidemos también que en deportes de resistencia, aunque es verdad que el grado de evidencia no es tan alto, ¿vale? En deportes de resistencia sigue teniendo evidencia, porque recordemos también que, por ejemplo, ¿no? Dicen el fútbol o el baloncesto, ¿vale? Sí, es un deporte predominantemente de resistencia, pero tienes momentos anaeróbicos, tienes momentos de alta intensidad, ¿no? Por tanto, también se van a beneficiar, ¿no? Futbolistas, jugadores de baloncesto, de balonmano y demás, que están tomando creatina con buenos resultados, ¿no? Por tanto, es un sustrato energético y esto en el deporte lo vemos claramente y hay ese impacto positivo. Luego, además, también, claro, si mejora el rendimiento, ¿qué va a suceder? Pues que probablemente mis cambios en composición corporal, es decir, mi ganancia de masa muscular, pues se va a ver beneficiada, ¿no? Y esto es algo que sabemos que es bueno, no solo para las personas que son atletas o que buscan rendimiento deportivo, sino, por ejemplo, caso de una mujer que está en fase de premenopausia o menopausia, que sabemos que es una fase muy delicada, que hay o puede haber una pérdida de masa muscular por el déficit de estrógenos que existe, sabemos que es muy importante hacer acciones como el entrenamiento de fuerza para intentar mitigar la pérdida de masa muscular y ahí la creatina va a ser un suplemento fundamental para ayudarnos a rendir mejor y a mimar esa masa muscular, ¿vale? Por tanto, suplemento para mí top, bueno, para mí, en base a la evidencia científica, es el suplemento top en cuanto a rendimiento deportivo y a mejora de la composición corporal. Súper importante. Esto por la parte que decíamos de energía, de sustrato energético. Y luego está la parte de mimar a la célula, ¿vale? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Si yo tengo una célula que está bien nutrida, en este caso con los grupos fosfatos, va a permitir, como os decía, que responda mejor a los distintos estímulos. En este caso del entrenamiento, ¿no? Aparte de permitirnos rendir más, es una célula que dice, ostras, estoy receptiva a los distintos cambios, a los distintos estímulos. Por tanto, voy a crecer un poquito más, voy a responder mejor a los estímulos y será algo pues bueno para adaptarnos a los distintos estreses. Y esa adaptación al estrés, también lo vemos con la falta de sueño. Vemos que, obviamente, la mejor forma, como digo yo siempre, de combatir la falta de sueño es mejorando el descanso. Eso está Es dormir, claro, eso ¿vale? lo tenemos claro. Es dormir. O sea, el mejor suplemento para dormir es dormir. Pero la cuestión es, yo, por ejemplo, ¿no? Yo hago turnos de 24 horas, hoy salgo de un turno de 24 horas, obviamente, pues es algo del trabajo, dependiendo cómo sea el turno, pues vas a dormir más, vas a dormir menos. En mi caso, hoy he dormido pues 1 horita aproximadamente. Bien. Por tanto, la creatina, en contextos así, ¿qué nos ayuda? Pues nos hace que nuestro rendimiento cognitivo
caiga menos durante esa fase de restricción del descanso. Es decir, yo probablemente hoy, durante la madrugada, cuando he atendido a un infarto o he atendido a una disnea aguda, pues mi rendimiento cognitivo ha sido mejor porque llevo mucho tiempo tomando creatina y probablemente me haya protegido esos efectos, ¿no? Por tanto, nos hace más resilientes, nos hace que nuestro cuerpo pues, se pueda adaptar mejor a los estreses. Y ese es la gran clave de la creatina. Y en cuanto al rendimiento cognitivo pasa lo mismo. Vemos que especialmente ahora, además esto es muy interesante porque en diciembre de 2023 salió una revisión sistemática y metaanálisis hablando de esto, que vemos que en personas sometidas a estrés a nivel cognitivo, tipo exámenes, temporadas de trabajo muy demandantes, o en adultos mayores, que el propio envejecimiento también es un estrés, vemos que son las personas que más se benefician de la suplementación con creatina a nivel de rendimiento cognitivo. Así que ahí, bueno, yo he intentado resumir un poco los beneficios de la creatina. No, pero es fantástico porque, claro, además, has hablado, por un lado, cuando hablabas de esa vía energética, has hablado de mujer en premenopausia, que a veces es verdad que con este tipo de productos, sobre todo por el marketing, por cómo se vende, claro, tú ves crossfiteros mega cachas y dices, esto no es para mí. Y no, precisamente para una mujer que justamente ahora es cuando se da cuenta de que tiene que hacer ejercicio de fuerza, le puede ayudar mucho. Y luego está otra parte también de la ayuda a las células, y porque es que este podcast lo escuchan muchos trabajadores a turnos, azafatas, azafatos, pilotos, pilotas, para que no se me ofenda a nadie, personal sanitario, mucha gente y que tiene muchos problemas precisamente por esos trabajos a turnos que te voy a contar a ti. Así que también por este lado, a muchos yo sé que ahora les está dando vueltas la cabeza escuchando esto. Así que por este lado también puede ser muy interesante la suplementación con creatina para este tipo de trabajadores que al final, bueno, sois necesarios, pero el daño que os hace a vosotros ese trabajo a turnos poco se habla. Correcto. Claro, exacto. Y además yo quería soltar toda esta información primero para engancharos a los oyentes que os quedéis hasta el final, ¿vale? Porque esto se trata de dar mucha información y sobre todo útil en casos reales, porque al final pues la ciencia teórica está muy bien, nos ayuda a muchas cosas, pero lo tenemos que llevar pues a nosotros, ¿no? A la vida real. Y algo que me parece muy importante respecto a todo eso es que muchas veces la suplementación deportiva, lo que tú dices, el marketing le hace un flaco favor porque muchas más personas se podrían beneficiar de ellos. De hecho, yo la creatina, la gente lo asocia a atletas, pero yo la asocio a la mayoría de personas que hacemos deporte, pero que también que tenemos trabajos exigentes y trabajos demandantes, que somos la gran mayoría, ¿no? De hecho, para mí, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando tú miras la evidencia científica en cuanto a suplementos de rendimiento cognitivo, tú dices, ostras, pues la creatina también se posiciona en un punto muy alto en cuanto a rendimiento cognitivo. ¿Por qué no se vende para rendimiento cognitivo, no? ¿Por qué, por ejemplo, no se cambia el target, es decir, el objetivo de persona que se puede beneficiar? Porque yo, por ejemplo, en mi práctica clínica habitual veo pues mucha mujer en la fase premenopáusica, menopáusica, con cambios de composición corporal que son cambios difíciles, ¿vale? Que obviamente pues que requieren de una intervención nueva si no se estaba haciendo previamente, y dices, es que la creatina es un suplemento que le va a ir, pero fantásticamente, ¿no? Esto me lo apunto, porque lo de los cambios corporales lo estoy experimentando ahora. Vale, continuamos. Vamos a hablar ahora de la forma en la que se presenta la creatina, porque la forma más habitual, o por lo menos yo los suplementos que he visto, la forma es monohidrato de creatina, pero por un lado, esta es la forma idónea. ¿Qué otras formas nos podemos encontrar? Porque como todo, hay marcas que hacen las cosas muy bien y marcas que no las hacen tan bien. Entonces, para saber y para poder distinguir cuál es la presentación más idónea a la hora de elegir nuestro suplemento de creatina. Súper. Es una excelente pregunta. Mirad, la creatina idónea es la creatina monohidrato, que es buena, bonita y barata, así de claro, y es la que realmente tiene evidencia. Luego esto pasa, por ejemplo, como el magnesio, ¿no? Es decir, tú en la suplementación de magnesio tienes el magnesio lactato, el bisglicinato, el óxido de magnesio. ¿Qué significa? Que ese elemento va unido como una sal, ¿vale? Por tanto, con la creatina puede pasar lo mismo o algo parecido. El monohidrato de creatina, pues es una creatina monohidratada. Luego nos encontraremos otras formas, que hay formas un poco incluso estrambóticas, ¿no? Con formulaciones un poquito raras, y hay 30.000 tipos. Deciros que son marketing, porque al final la que tiene evidencia científica es la creatina monohidrato. Todos los ensayos clínicos que comparan creatina monohidrato con otro tipo de creatina, siempre la creatina monohidrato termina ganando, es la más eficiente y además es la más barata. Por tanto, ya
dentro de los distintos tipos de creatina, entre comillas, tenéis que escoger una creatina monohidrato. Bien, luego, vale, ¿qué creatina monohidrato escojo? Que esta es la siguiente pregunta. Mirad, como muy bien comentabas, Hanna, hay marcas que lo hacen muy bien y hay marcas que lo hacen pues peor, ¿vale? Dentro de la suplementación deportiva, la calidad es algo muy importante. Yo por eso comentaba, soy minimalista porque prefiero gastar mi dinero en pocos productos, pero bueno, que muchos, pero malos, ¿vale? Esto, y además es lo que recomiendo, sobre todo porque tampoco no hay tantos productos que funcionen y esto también es algo a valorar y importante tener. Bien, creatina. Creatina monohidrato. ¿Qué creatina escojo? La que se recomienda y la que os recomiendo es la creatina Creapure, ¿vale? Creapure es un sello de calidad, lo hacen en Alemania, tienen unos estándares de calidad pues top y además, sobre todo, nos garantizan que no tiene ningún tipo de impureza y que lo que realmente estás tomando es 99,9% creatina monohidrato, ¿vale? Es decir, la Creapure simplemente lo que te garantiza es que es una creatina monohidrato pura, ¿vale? Eso es la parte importante. Luego, dentro de la creatina Creapure, os tenéis que fijar en el sello, ¿vale? Las creatinas monohidrato vienen con un sello que pone Creapure. Y en Creapure, abajo tendréis un número de referencia, ¿vale? Que es para que nos entendamos la matrícula. Es como la matrícula del coche. Te permite identificar de dónde sale eso, ¿vale? Y eso es muy importante porque algunas marcas que hacían, pues cogían un bote y con Photoshop ponían el sello Creapure y ale, a pastar. Pero con la introducción del número de referencia, tú te puedes ir a la web de Creapure, pones el número de referencia y en la web de Creapure te tiene que salir esa creatina, ¿no? Y eso es, para mí, la principal garantía que te da Creapure, que tú realmente sabes lo que estás tomando. O sea, yo creo que esto es súper importante. Yo, por ejemplo, que trabajo con atletas que pasan controles antidoping, ¿vale? Que obviamente, pues todo te tienes que asegurar que no hay ninguna impureza y no sé qué, porque les va su carrera profesional, ¿vale? A mí la garantía principal de Creapure es esa, que dices, no, es que yo sé que eso es 100% creatina. Y a mí también como consumidor, la verdad que me da mucha confianza, porque luego pues te enteras y sabes que algunas marcas pues mezclan la creatina con glutamina o mezclan la creatina con colágeno y claro, por el sabor, la creatina casi no tiene sabor, por tanto es muy difícil de decir, ¿no? Por tanto, el mensaje es creatina Creapure con el numerito de referencia en la etiqueta, que es bueno, bonito y barato. Y luego, un detalle más que quería aportar. A la hora de escoger creatina, bueno, podemos decir que hay creatinas con sabores y sin sabores, ¿vale? Yo, si sois personas que a nivel gastrointestinal a veces pues tenéis algún tipo de problemilla, os recomiendo una creatina neutra, ¿vale? Porque a veces te dicen, no, la creatina me ha sentado mal. Y dices, no es la creatina igual lo que te ha sentado mal. Igual lo que te ha sentado mal es porque algunas marcas les meten mucho edulcorante en esa creatina. Además, entender que cuanto más edulcorante metes en una creatina, menos creatina por gramo de peso llevas, ¿no? Por tanto, siempre, en la medida de lo posible, que sea un sabor neutro. Y lo que hemos hablado de la calidad, que es algo fundamental. Y el formato en el que se presenta es polvo para disolver, hay cápsulas, mejor en polvo, entiendo, ¿no? Eso es, porque en cápsulas yo, por ejemplo, esto la última vez que lo revisé, claro, creo que eran cápsulas de un gramo. Y claro, si tienes que, por ejemplo, yo me tendría que tomar 9 cápsulas. Y tomarte 9 cápsulas, pues es un poquito así, ¿no? Además, también son más caras. Por tanto, yo recomiendo los polvos de creatina. Hay varias opciones. Hay gente que lo mezcla en agua y se lo toma. Yo, por ejemplo, me lo meto directamente en la boca y luego bebo agua y no tiene mal sabor. Luego es verdad que hay creatinas Creapure con sello de calidad, con todo muy bien, de sabores que están muy buenos, ¿verdad? Pero lo que sí que recomiendo es, para ver cómo os sienta, pues siempre empezar por una neutra y luego si queréis poneros un poquito más exóticos, pues perfecto. El sabor piña colada, que a mí me encantan los suplementos con sabor a piña colada, que digo, madre mía, estamos locos. Vale, claro, entonces, me queda, y esto para los que nos estáis escuchando, sí, que lo mismo no estáis tan familiarizados con los sellos y las marcas, esto es como, por ejemplo, los colágenos, que es más habitual, pues por ejemplo el colágeno Verisol, que es el que se sabe, porque hay evidencia científica que ha demostrado su efecto a nivel más de la piel, etcétera. Entonces, en este caso es lo mismo, o sea, no es
comprad una marca, sino comprad aquellas marcas que utilicen un principio activo que ha demostrado su eficacia, como es el caso de lo que nos está diciendo Antelm de Creapure, con su sellito y su matrícula. Fenomenal. Vale, pues vamos a hablar de los efectos, porque aquí yo esto con mi entrenador, con David Navarro, lo discuto mucho, porque digo yo, vamos a ver, una cosa es un atleta de élite, que es verdad que este tipo de suplementación sí que puede marcar una diferencia, y otra cosa, entiendo yo que soy yo, con mis clasecitas de spinning de 45 minutos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué efecto tiene real en el rendimiento deportivo? Por un lado, si lo tomamos antes, durante, después, luego si no te repito la segunda pregunta, y luego por otro lado, ¿con qué tipo de actividad? Porque claro, yo no me puedo comparar con una persona que hace una maratón o un entrenamiento de CrossFit que yo ya no hago, ahora hago cosas mucho más light. Entonces, ¿realmente notamos ese efecto cuando no hacemos un ejercicio de tanta intensidad? Entonces, vamos, si te parece, primero con cuándo la tomo y luego vamos con tipo de actividad, ¿vale? Entonces, ¿tiene el mismo efecto pre, durante y post? Gran pregunta. A priori, la evidencia científica nos dice que sí, ¿vale? ¿Por qué? Por el tipo, es decir, por el funcionamiento de la creatina. Hemos dicho que principalmente es un sustrato energético, por tanto, es como, por ejemplo, como si queremos llenar una nevera, una bañera, perdón. Vamos añadiendo agua hasta que llenamos la bañera y una vez la bañera está pues hasta arriba, lo que queremos es mantener esos niveles saturados, ¿vale? Por tanto, la creatina funciona por saturación. Hay que llenar los niveles celulares de creatina, ¿sí? Por tanto, cuando lo hacemos antes, durante o después, no importa, porque lo que queremos es que las 24 horas del día, pues esos niveles de creatina estén llenos, estén saturados, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Luego, ¿qué pasa? Hay estudios que te dicen, porque tú miras la evidencia científica y te dice, no, mira, en este estudio dice que tomarla justo antes, pues mejoraba más el rendimiento que en otro momento, o tal. Y son estudios estos concretos, son cortos en el tiempo, y que probablemente sean fruto de la variabilidad interpersonal de respuesta a la creatina. En general, lo que os digo, se recomienda la toma de creatina en el momento que os vaya mejor del día, ¿vale? Se recomienda acompañada de comida, ¿vale? Tanto si es carbohidrato, si es proteína. Dicen, hay algunos estudios también, porque esto también, no creáis que no sea un tema polémico, hay algunos estudios que afirman que si tomamos la creatina con alimento, ya sea carbohidrato o combinación de carbohidrato con proteína, el pico de insulina fisiológico que genera el consumo de comida ayuda a que la creatina entre mejor dentro de la célula, ¿vale? Por tanto, yo recomendaría con las comidas la ingesta de creatina, independientemente, ya os digo, de que sea antes, después o durante el entrenamiento. Yo personalmente he tenido de todo, pero lo que os digo es en un momento del día que sepáis que no os olvidáis. Porque, por ejemplo, yo tengo personas que me dicen, no, yo es que por trabajo muchos días ceno fuera. Igual, pues, en la cena me olvidaría. O personas que dicen, no, yo es que en la comida nunca como en casa, como fuera o tal, o no me lo puedo llevar, lo que sea. Pues en el desayuno, ¿no? Te vas organizando así un poquito sobre la marcha porque sabiendo que el timing no es tan importante, que lo importante es la adherencia y la consistencia a la toma de la creatina. Luego, ¿por cuánto tiempo? Que esto sería como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo tomarme la creatina? A priori, aunque es verdad que el estudio más largo es de 2 años y medio, ¿vale? De toma continua de creatina, no hay nada que nos haga pensar que un consumo crónico a largo plazo tenga un efecto negativo de la creatina, ¿vale? Porque al final también si nos sobra creatina, nuestro cuerpo la expulsa y no se acumularía de una forma patológica en nuestro organismo. Así que de momento, la evidencia que tenemos hasta ahora es que hay una seguridad a largo plazo y que es un suplemento que podemos tomar durante mucho tiempo. Yo personalmente, pues he cumplido los 30 hace poco y llevo pues 13 años tomando creatina de forma continuada. Y aquí ¿vale? estás. Y aquí estamos, ¿no? Ahora entiendo lo que te decía antes de empezar a grabar, que no sé cómo lo haces trabajando, investigando, sacándote el doctorado. Ahora lo entiendo todo por la creatina. Por la creatina, imagínate, ojalá. No, pues un poco eso, ¿no? Deciros que el perfil de seguridad es muy bueno, que lo que importa es no olvidarse y que tomarlo con la comida. Estos son los 3 mensajes principales. Entonces, Antelm, importante tomarlo todos los días. O sea, de un día para otro, digamos como que tiene una vida útil, entre comillas, en el organismo como de 24 horas, ¿no? Más o menos.
Sí, para que nos entendamos, es decir, es esa bañera que tenemos que llenar, ¿no? Pues nosotros los primeros, si utilizamos el protocolo que hemos comentado de pues 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Yo en mi caso 90 kilos, 9 gramos. Si yo, por ejemplo, empezara de cero, yo tardaría aproximadamente unos 20 días en llenar esa bañera, ¿vale? Ah, vale. Yo tardaría como un tiempo en ver ese efecto. Y luego, simplemente el hecho de tomarla cada día, lo que haría sería mantener la bañera llena. ¿Vale? Vale, vale, Mantener la vale. O sea, bañera no es llena. que el ¿Sí? depósito se vacíe y se llene, no, sino que lo tenemos que. Vale, vale. Exacto. Comprendí. Exacto. Sería mantenerlo ahí lleno. Claro, por ejemplo, si alguien me dice, es que, mira, este día se me ha olvidado, ¿pasa algo? No, no pasa nada. No pasaría nada, ¿vale? Porque, pues, cuanto más tiempo llevas tomándola, más estables son esos niveles y más margen tienes un poquito de maniobra de fallar en alguna toma. Pero por norma general, pues, la tomas diaria, los días de descanso también se toman. Si hay una temporada que no entrenas, que esto pues todos deberíamos entrenar porque es el estado biológico de nuestro cuerpo. Entrenar es una necesidad biológica, no es un capricho, ¿vale? Pues si hay una temporada que no entrenas por lo que sea, pues la puedes seguir tomando porque va a seguir teniendo efectos positivos para ti. Y incluso se recomienda en personas que no entrenan de forma habitual por los efectos que hemos hablado en salud y en rendimiento cognitivo, ¿no? Vale, y segunda parte de la pregunta, ¿tiene el mismo efecto? Porque aquí también explícanos lo que nos ayuda es a construir masa muscular, a no acumular masa grasa. Entonces, ¿tiene el mismo efecto dependiendo del tipo de intensidad, perdón, del tipo de actividad y de la intensidad de actividad? O sea, lo mismo me da si hago CrossFit que spinning que zumba. Claro, sí, perfecto. Los ejercicios de alta intensidad y los ejercicios donde usamos más la masa muscular, ¿vale? Son los que más se van a ver beneficiados, ¿vale? Por tanto, spinning, CrossFit, entrenos funcionales, todo eso, deportes de fuerza se va a ver muy beneficiado. Luego, los demás deportes también tiene beneficios, pero igual no tendría tantos beneficios o los beneficios no están tan demostrados como en otras disciplinas donde hay componente, ya os digo, de alta intensidad, que en el caso de tus clases de spinning también sería 100% oportuno, ¿vale? Que hay componente de alta intensidad y componente, obviamente, de trabajo de la masa muscular, porque cuando estás sprintando encima de la bici, tus cuádriceps se están ardiendo, ¿no? Por tanto, al final también tiene ese componente. Bien, en cuanto a números, ¿no? ¿Cuánta de mejoría hay en cuanto a masa muscular o en cuanto a rendimiento deportivo? Bien. Exacto, ¿qué vamos a notar? Pues en los estudios nos dicen que la respuesta normal en 12 semanas es una ganancia aproximada de entre 1 y 2 kilos de masa muscular. Ojo, ¿eh? Vale. Esto en las primeras semanas. Luego esto se estabiliza, ¿vale? Y obviamente no estarás ganando todo ese peso de forma prolongada todos los meses y demás, sino que hay un efecto como un escalón que se mantiene, ¿vale? Y luego lo mantienes en el tiempo. Y luego parece, pero eso es verdad que nos falta más evidencia, que con el paso del tiempo lo que tú haces es tu ratio de progresión, lo que tú progresarías de forma pues habitual, para que nos entendamos, lo estamos maximizando, ¿no? Porque estamos poniendo pues toda la carne al asador. A mí lo que me gusta verlo es nosotros, es decir, yo por ejemplo, mi día, y creo que os pasará a muchos de vosotros, aunque entrenar será muy importante para mí, mi vida no gira en torno de mi entrenamiento. Es decir, tienes el trabajo, tienes tus responsabilidades familiares, tienes distintas cosas. Y entrenar es muy importante, sabes que es algo que le vas a encontrar tiempo, pero no es tu 100% del día. Y a veces vas a entrenar en condiciones subóptimas. Vas a entrenar que estás muy cansado, que igual pues yo iré a entrenar sin haber dormido pues la noche anterior. Son formas que son subóptimas. Bien, para mí la suplementación con creatina es intentar reducir el impacto de entrenar en condiciones subóptimas, para que nos entendamos, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de que seáis atletas, lo que nos permite es pues intentar optimizar las variables que sabemos que se pueden optimizar, ¿vale? Ahí está mi punto. Y luego, en cuanto a rendimiento deportivo, pues probablemente vas a notar que te recuperes mejor y que tu rendimiento deportivo mejora. Eso a veces es difícil de medir, porque ¿cómo mido yo, por ejemplo, el rendimiento deportivo en un futbolista? ¿No? Pues muchas veces, a no ser que seas un profesional que me llevas un chaleco que me lo calcula todo y yo tengo datos de todos los partidos, que esto pues lo ves y lo he visto y tal, y dices, vale, aquí sí que lo puedo medir, pero en una persona habitual a veces es difícil de medir eso, ¿no?
Pero sí que es verdad que la evidencia científica nos dice de forma consistente que, por ejemplo, pues aumentamos o reducimos el tiempo en recorrer una distancia determinada, en el caso de ciclismo, que esto hay varios estudios. En deportes de fuerza mejoramos las repeticiones en sentadilla y en press de banca, que es lo que utilizan los estudios para medir fuerza de tren superior y fuerza de tren inferior respectivamente. Y luego también vemos, por ejemplo, en rendimiento cognitivo, vemos que hay mejora del tiempo de reacción a estímulos, ¿vale? Mejora de los test de funciones tanto ejecutivas como de memoria y demás. Por tanto, sí que es un suplemento que debemos notar ese efecto, que es lo suficientemente significativo como para que nosotros lo percibamos. Y a propósito de lo que has dicho antes, Antel, de que se había visto después de 12 semanas consecutivas tomando creatina, esa mejora tan heavy al principio en cuanto a la masa muscular, entendemos que es cuando se hace deporte, una persona que no hace nada de deporte también puede experimentar esa mejora, o entiendo que tiene que ser que se haga deporte de forma regular y con unos hábitos, o sea, que si no haces nada y te pones a tomar creatina, no vas a coger 1 kilo de músculo, así porque sí, ¿no? Correcto. Porque te beneficias muchísimo de la optimización del rendimiento deportivo. Es decir, son de estos suplementos que yo os digo que se notan. Así como hay suplementos que dicen, mira, yo no he notado nada, sí que las personas que empiezan a tomarlo dicen, ostras, pues sí que he notado más energía, mayor rendimiento, me he sentido que la barra me pesaba menos, que las piernas me pesaban menos en la bicicleta de spinning. Feedback así son mensajes frecuentes. Claro, cuando hay una mejora, yo siempre lo digo, el rendimiento deportivo no es solo para atletas. Si yo, por ejemplo, yo sé que si rindo un poco más en el gimnasio, sé que mi masa muscular va a aumentar, ¿no? Sé que también si hago cardio y rindo más en el cardio, sé que probablemente pues voy a conseguir pues perder más grasa, mejorar mis tiempos o sentirme mejor, ¿no? Por tanto, hay que desvincular, sobre todo, o hay que contextualizar el tema del rendimiento deportivo, porque en personas que no nos dedicamos a rendimiento deportivo en nuestro día a día, el hecho de ver que nuestras marcas en el gimnasio mejoran muy probablemente se traduce en que tenemos, por ejemplo, más masa muscular o hemos mejorado nuestra composición corporal o hemos mejorado nuestro metabolismo y somos capaces de rendir mejor, ¿vale? Que esto también es algo importante como marcador de salud, ¿no? Vale, y bueno, última pregunta sobre la creatina antes de pasar a mi adorada cafeína, porque tengo miedo de ver qué me vas a decir porque yo soy tan amante del café que espero que no me digas que tengo que dejar de tomarlo. Pero antes de entrar con la cafeína, nos adelantabas al principio la relación que hay entre creatina, falta de sueño. Sí que nos has mencionado un poco cómo puede ayudar en personas como tú, por ejemplo, que tenéis por temas laborales privación de sueño de forma periódica, cómo puede ayudar, pero una persona que tiene problemas de sueño, ya sea porque hay una patología, porque hay un insomnio, porque tiene malos hábitos, puede ayudar también a que el daño que provoca esa privación de sueño, ya hemos dicho que el mejor suplemento para dormir es dormir, eso nos queda claro, pero esas personas pueden beneficiarse de la toma de creatina e incluso que les ayude a, pues no sé, a tener un mejor estado de salud que permita que duerman mejor, porque al final el sueño es que es una cosa circular, ¿no? Y además que afecta a todos los sistemas. Entonces, ¿cómo puede ayudar a las personas que tienen problemas para dormir? Qué buena pregunta. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque todos sabemos que existe una relación bidireccional entre sueño y estado de ánimo. Y también os diría entre sueño y rendimiento cognitivo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si yo duermo muy poco, luego el día siguiente pues estoy destrozado, rindo menos, como he rendido menos también me siento peor, como he dormido poco también me siento peor y demás. Pues al final pensé que la creatina, como ese sustrato energético que mima nuestras células, también mima nuestras neuronas y ese impacto negativo a nivel de estado de ánimo y a nivel de rendimiento cognitivo lo reducimos. En personas con deprivación del sueño es uno de los contextos con más evidencia de que la creatina nos puede ayudar a nivel incluso, ya os digo, de salud y de salud mental. Hay algunos estudios, que es verdad que son estudios observacionales que tienen sus limitaciones, que relacionan la creatina con los niveles de depresión. Sobre todo por lo que os decía, ¿no? Porque al final, si yo tengo una célula, tengo una neurona bien cuidada y tengo una neurona mimada, será más capaz de hacer sus funciones fisiológicas de forma normal. Sabemos que al final, lo que os decía, si hacemos una célula que es resiliente al estrés, como puede ser la falta de privación de descanso, pues yo esa deprivación del descanso
la llevaré un poquito mejor, ¿no? Ujú. Y ahí yo creo que es una de las grandes fortalezas de la creatina en personas que, lo que tú comentabas, ¿no? Que de forma periódica estamos sometidos a situaciones donde, hombre, pues obviamente hay un daño y es hacer un control de daños, ¿no? Ujú. Bueno. Vale, pues justamente hablando de privación de sueño, hay muchas personas que cuando no duermen bien recurren al día siguiente a tomar grandes cantidades de café, pues eso, para intentar sobrellevar el día, porque es verdad que después de después de una noche sin dormir, el día se hace muy duro. Entonces, con el café se han dicho tantas cosas y va a temporadas. Hay veces que es buenísimo, hay veces que es veneno. Entonces, ¿qué nos tenemos que creer sobre el café? O mejor dicho, ¿qué ha dicho la ciencia? Qué grande pregunta. Es una muy buena pregunta. Mirad, claro, hay que distinguir a veces entre café y cafeína, que eso también es importante, porque, bueno, el café, aparte de la cafeína, si es un café, obviamente, pues de calidad, que hagamos nosotros, que pues se hagan las condiciones adecuadas y demás. Aparte de tener cafeína, aparte de ser un buen aporte de cafeína, pues tiene otros antioxidantes, otros nutrientes, que la verdad que son interesantes y que tienen un efecto positivo para la salud, claro que sí. Siempre la mejor fuente de cafeína va a ser el café, ¿vale? Esto es algo que tenemos bien claro. Bien. Luego, ¿qué pasa con la cafeína? Pues que la cafeína es, obviamente, un compuesto potente, ¿vale? Es un compuesto potente que todos hemos experimentado lo que es tomarse un café, el efecto que nos hace el café y demás. Bien. Como cualquier compuesto potente, nuestro organismo genera una adaptación, ¿vale? Y esta adaptación hará pues, que nos desensibilicemos de este efecto a nivel de rendimiento cognitivo que tiene el café. Hay estudios que dicen que los consumidores crónicos de café, o de cafeína, mejor dicho, no termina de desaparecer del todo el efecto positivo en rendimiento cognitivo. Es decir, que si yo cada día me tomo un café o dos por la mañana, aunque lleve 5 años haciéndolo, pues son 5 años de beneficios con respecto a no tomar café, ¿vale? Pero lo ideal es que, claro, porque si decimos, bueno, yo me acostumbro a esta dosis de café y cada vez tengo que estar subiendo, pues obviamente llegaré a dosis que no se recomiendan. ¿Por qué? Porque parece que a partir de los 400 miligramos de cafeína al día, que estos serían aproximadamente unos 4 cafés, obviamente dependiendo del café, pero serían unos 4 cafés, ¿vale? Ya incluso a nivel hormonal puede tener un efecto poco positivo, como por ejemplo un aumento del cortisol en comparación con otras hormonas, un aumento de todo lo que sería pues relación con el estrés, con neurotransmisores relacionados con la hiperactivación y por tanto, como siempre, en la dosis está la clave, ¿no? ¿Qué se recomendaría? Pues hacer un consumo, yo os diría, de cafeína, pues depende obviamente de tu peso, pero nos quedaríamos entre 400 miligramos al día. Yo creo que es un buen tope donde ponernos la referencia. Luego estaría bien que usáramos el café de forma cíclica, ¿vale? Que no siempre estuviésemos tomando 400 miligramos de cafeína. Sería lógico que en épocas de menos estrés, pues redujésemos el consumo de café, incluso hagamos temporadas de ausencia de consumo de café, ¿vale? Luego es verdad también que tenemos estudios que nos dicen que el consumo de 1 a 2 tazas de café al día tiene un impacto positivo para la salud bastante importante, ¿no? Por tanto, a mí me gusta más a veces porque hay gente que incluso a nivel cultural, ¿no? Si tú, por ejemplo, o de hábito, si tú, por ejemplo, tienes el hábito cada mañana despertarte con tu pareja y tomaros un café juntos, que es algo muy bonito y puede ser un espacio de intimidad, pues bastante bien, pues oye, pues ¿por qué tengo que cambiarlo si es algo que sé que no me hará mal esa taza de café y demás, ¿no? Pues igual esa taza de café o esas 2 tazas de café no, pero las épocas donde estemos usando más cafeína, pues que sean épocas limitadas en el tiempo, ¿no? Porque realmente sí que dosis pequeñas tienen un efecto positivo en la salud, se ha visto, hay mucha evidencia, pero es verdad que dosis más grandes, pues tenemos el potencial impacto, especialmente a nivel hormonal, de la cafeína. Y luego enlazo esto con el tema de cómo tomamos el café. Y esto es algo muy importante. La cafeína tiene una vida media aproximada, y esto, ojo, entre 4 y 10 horas. Fijaros el margen que os doy. ¿Por qué? Es por los receptores de la cafeína y de la adenosina en nuestro cerebro, ¿vale? Hay personas que son metabolizadoras rápidas y otras que son metabolizadoras lentas. Las metabolizadoras lentas estarán 10 horas en limpiar esa cafeína. En cambio, las metabolizadoras rápidas, 4 horas y fuera, ¿no? Por tanto,
yo el consejo que doy es que si tenéis problemas de manejo del descanso, si os cuesta conciliar el sueño o si tenéis un descanso de poca calidad, intentad que el último café sea 8 horas antes de iros a dormir, ¿vale? Si os vais a dormir a las 11, a las 3 de la tarde tendría que ser el último café, ¿vale? Luego, esto por una parte. Luego hay otra parte que hay gente que dice, no, yo me tomo un café a las 11 de la noche y consigo dormirme. Y tal, que lo he visto esto. Vale, te vas a conseguir dormir, pero la calidad del descanso va a ser peor. Y esto hay mucha evidencia científica, es decir, te desestructura tus ciclos del sueño, ¿no? Por tanto, ojo también con esto. Y luego también ojo con suplementos preentrenamiento, bebidas energéticas y demás, porque yo, por ejemplo, yo en consulta a veces he tenido muchos casos de insomnio y cuando haces un registro de lo que hacen te dicen, no, pero yo es que a las 8 antes de ir a entrenar me tomo un Monster. Pues ya sé por qué no duermes, ¿sabes? Porque si te has metido 200 miligramos de cafeína a las 8 de la tarde, pues tendrás esa cafeína hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Pues vas a dormir o vas a dormir fatal, o sea, poco o mal, o poco y mal, las dos. Por tanto, eso también es importante. Y luego, otro factor que me parece también decisivo es la cafeína. Es mejor tomarla en pequeñas dosis repartidas durante el día, teniendo en cuenta lo que os he comentado del tiempo antes de irnos a dormir, que no tomarla de forma aguda mucha dosis. Porque los estudios, tanto en rendimiento cognitivo como en rendimiento deportivo, a misma dosis, la dosis repartida cada 2 o 3 horas tiene más beneficio que la misma dosis solo una vez, ¿vale? Por tanto, estos son los tips para optimizar la ingesta de cafeína. Y si pensamos ahora en su aplicación sobre el rendimiento deportivo, nos has dicho la vida útil, vuelvo a decir entre comillas, de la cafeína en sangre puede ser de 4 a 10 horas, pero ¿cuánto tarda en hacer efecto? Porque sí que es muy habitual el tomarse un espresso, claro, no tomarse un latte del Starbucks que puedes estar digiriéndolo todo el día, sino tomarse un espresso, un café solo, un shot justo antes de entrenar, porque por lo que yo he leído, pero esto confírmalo, el efecto es muy rápido. A los 5 minutos ya podemos notar el efecto de esa cafeína y que el pico en sangre llega alrededor de los 40, 60 minutos después de tomar ese café. Entonces, ¿es esto así? O sea, ¿es interesante hacer esto justo antes de entrenar? ¿Y en qué medida vamos a ver esto en el rendimiento deportivo? Súper. Esto es muy interesante porque, mirad, esto la clave, o sea, primero, depende también de la fuente de cafeína. Es decir, si yo, por ejemplo, me tomo un espresso, es la vida media que has comentado. Luego hay otras cafeínas tipo en pastilla que incluso puede ser más rápido. Hay cafeínas de liberación sostenida que es más lento. Hay, por ejemplo, gominolas que también es bastante rápido. Hay los geles, también es bastante rápido. Bien, por tanto, primero depende de la forma. Y luego, yo lo que siempre digo es cuándo quieres que tenga efecto la cafeína. Porque hay, por ejemplo, entrenamientos, por ejemplo, típico WOD de CrossFit, ¿vale? Que ya o puedes empezar desde el minuto 1 a saco, ¿vale? Pues igual ya te interesa, ¿no? Que tú no des ese empuje desde el minuto 0. Pero luego hay, por ejemplo, otros tipos de entrenamiento que al principio, pues igual son más con series de aproximación hasta un determinado peso, como sea un entrenamiento de powerlifting o un entrenamiento de halterofilia, hasta que yo cuando llevo 30-40 minutos de entreno es cuando quiero ese empuje máximo de la cafeína, ¿no? Por tanto, ahí sería otro contexto. Luego también, por ejemplo, en deportes de equipo es más difícil de predecir porque nunca sabes pues cuándo tendrás que hacer el sprint para marcar gol, para que nos entendamos, ¿vale? Pero a veces, sobre todo lo hago con atletas de dónde son los momentos donde vemos que el atleta pues nota una disminución de su rendimiento. Pues intentamos optimizar el timing de la cafeína con eso. A mí la idea que quiero que os llevéis es que empiezas a notar los efectos a los 5 o 10 minutos, pero que el beneficio máximo lo encuentras entre los 45 minutos y 60. Y que lo intentes en la medida de lo posible, si te interesa optimizar el rendimiento deportivo, hacerlo donde tienes que, 1, rendir más, ¿vale? O 2, te empiezas a notar cansado, porque yo, por ejemplo, tengo personas que se toman la cafeína a la mitad del entreno para poder terminar el entreno en determinadas disciplinas y en determinados momentos de la temporada, ¿no? Y aquí creo que está la clave, en que igual la misma recomendación no funciona para todos e intentar
dar esa herramienta de decir, vale, pues tengo que jugar un poquito con estas variables, ¿no? Y siempre, sin olvidar lo que hemos dicho antes de no tomárnoslo a las 8 de la tarde porque no, es un pan con unas tortas lo que hacemos. Nos vamos a mandar a tomar por saco el descanso y luego ya entramos en un círculo del que es difícil salir. Exacto. Yo, de hecho, siempre, por ejemplo, si tengo personas y atletas que hacen un entrenamiento o incluso 2 entrenamientos, pero uno de ellos es por la tarde, yo no les recomiendo la cafeína. Aunque sepa que la cafeína tiene beneficios en cuanto al rendimiento, el descanso es algo que es fundamental y que sobrepasa todo lo demás. Así que olvidaros. Luego, por ejemplo, decir, oye, pues yo igual necesito un suplemento para entrenar por la tarde porque a veces me noto un poco cansado y no es lo mismo y tal, y necesito un poquito de empuje. Pues igual nos tenemos que plantear otro tipo de suplementos que nos puedan ayudar a rendir sin necesidad de que impacte negativamente el descanso, que esto también los podemos encontrar, ¿vale? Pero es importante, ¿eh? Lo que acabas de comentar, Hanna, muy importante. Vale, y antes de terminar con la cafeína, otra duda de estas, no sé si es verdad o es leyenda urbana, y es que, y se lo he escuchado hasta Andrew Huberman, o sea, que es un señor que tiene su rigor y es... pero hay mucha polémica con Huberman, totalmente. Estoy leyendo últimamente que le están cayendo por todas partes, así que bueno, ya lo cojo con pinzas, pero soy muy fan. Total, que él dice que hay que esperar, después de levantarnos por la mañana, debemos esperar entre 45 y 90 minutos para tomar... Esto no sé si se lo he escuchado a él directamente, lo voy a retirar, no vaya a ser que no se lo he escuchado a él, porque como he leído tanto sobre el tema... Él lo ha dicho, Hanna, te confirmo. Lo ha dicho, ¿no? Es que digo, a ver si voy a estar metiendo la gamba, pero bueno, si no, yo lo he leído. Que hay que esperar eso, entre 45 y 90 minutos para tomar cafeína justo después de levantarnos, porque todavía tenemos adenosina en el cerebro, entonces si no eliminamos la adenosina, luego tenemos como un pico otra vez como de niebla mental cuando se pasa el efecto del café. Total, ¿qué es esto? ¿Leyenda urbana o ciencia? Mirad, no, 100%. Es que lo he leído en varias fuentes, para ser justa con Huberman, no solo en su podcast. No, haces muy bien. Y de hecho, a ver, es que la cuestión es que muchas veces lo que te das cuenta en redes, y ahora me voy del tema y es un paréntesis, es que hay pocas fuentes de información original y que simplemente lo que hacen otros es copiar las fuentes de información original, ¿no? Y esto a veces es un problema porque mitos así se extienden como la espuma por eso, ¿no? Porque pues este lo ha dicho, yo digo lo mismo que este ha dicho y tal, y no nos vamos a la fuente original. Todo esto viene por un artículo, o mejor dicho, la evidencia científica que hay analizando esto, ¿vale? Es un artículo que yo en su momento publiqué, lo he publicado en Twitter, en Instagram y en YouTube, lo he publicado 100 veces en 1000 sitios para intentar combatir eso, que lo que nos dice es algo que es bastante lógico y que va en relación con lo que decía anteriormente. Y es que si tú por la mañana te tomas más de 400 miligramos de cafeína, vas a tener un pico de cortisol que, sumado al pico de cortisol que ya tienes fisiológico, puede ser contraproducente. Pero esto nos pasaría no solo a primera hora de la mañana, sino que si yo me tomo 400 miligramos de cafeína, como os decía previamente, es donde es la ratio que ya empiezo a ver que las hormonas tipo cortisol y exceso de noradrenalina y demás te activan y ya tiene un efecto negativo, ¿vale? Es decir, que no es porque me despierte y ya tenga el cortisol fisiológico un pelín más alto, sino que es porque me estoy pasando con la cafeína. El mismo estudio, que es un estudio muy interesante, utilizando dosis habituales de cafeína, que serían 100 miligramos, 200 miligramos, que sería un café solo o un café doble, ¿vale? Este efecto aumentador del cortisol no se da. Por tanto, es un efecto dosis dependiente de la cantidad de cafeína y no tiempo dependiente de cuándo lo tomas, ¿vale? Este es el mensaje fundamental. Y de verdad, cuando hay cosas de estas, es súper importante. A mí Andrew Huberman me encanta, y la gente que entrevista en el podcast está muy bien. Pero es verdad que cuando hay cosas que son como muy sensacionalistas y demás, hay que irnos a la evidencia científica, hay que irnos a los papers, hay que irnos a los estudios, porque muchas veces, si no, yo tengo compañeros de trabajo que me decían, ostras, Andem, tú que lees tanta evidencia científica y estás aquí cascándote un café
tal, y digo, sí, tal, y esto de los 90 minutos, y digo, no, pero si esto, mira del estudio, luego lo ven y dicen, ostras, pues es verdad que no es así, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente porque lo que os decía, parecerá una tontería, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, un hábito de tomarme un café con mi pareja cuando me despierto por la mañana y dejo de hacerlo porque Huberman me lo ha dicho en el podcast, pues me está empeorando la calidad de vida, porque igual era un momento bonito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y claro, y al final esto yo creo que es importante. No, a mí me has dado una alegría porque mi rutina de levantarme es, me levanto, café, perro, spinning. Esa es la alegría de vivir ahora mismo en mi vida, que he tenido que dejar el CrossFit. Claro, ya si me quitas el café y me tengo que tomar un descafeinado, ya no va a empezar igual la cosa. Vale, pero bueno saberlo sobre todo por eso, porque es que efectivamente lo de los hábitos, que puede parecer una tontería, a ver, siempre se pueden construir nuevos hábitos, pero sobre todo a primera hora del día, que es como más difícil arrancar para algunas personas, cuando ya tienes ese hábito cogido, jolín, pues de repente, porque lo diga Huberman, cambiarlo, pues no, pero bueno, claro. seguiremos y además, perdona, porque hay algo también muy importante y es, hay estudios, por ejemplo, que nos dice que solo el olor del café ya nos activa, ¿no? Y que además el olor del café nos da confort. Por ejemplo, sí. Esto hay estudios bastante bonitos de que incluso para marketing, que si tú quieres, por ejemplo, que alguien te compre una casa, pues cuando vayas a recibir esas personas en la casa, haz café, ¿no? Porque por las asociaciones que hacemos al café, claro. Lo asociamos como a primera hora, nos despertamos, sí. Tal, y además que la propia cafeína pues parece que tiene ese efecto pues de bienestar, que simplemente con el olor ya nos lo transmite, ¿no? Por tanto, al final nos está quitando calidad de vida. Y son cosas que antes le daba menos importancia, pero que cada vez les doy más, porque yo pienso que la vida, pues a veces, pues bueno, aunque no pasen cosas muy graves, pues a veces pues es demandante, ¿no? Sí. Y estas pequeñas cosas, pues lo que nos dicen, nos dan, son pequeñas alegrías, son pequeñas cosas que dices, ay, pues me siento bien y demás, ¿no? Así que creo que es importante desmitificar todos estos mitos que se van quedando. No, y también sobre todo, lo decíamos también al principio, que al final es como ir tan al detalle en una cosa tan sumamente anecdótica cuando hay muchas otras cosas que nos están haciendo mucho más daño y que las tenemos, quiere decir, a mí me hace más daño, pues cuando vivía en el centro de Madrid, salir a sacar a la perra a las 7 de la mañana con el humazo que respiraba, más que tomarme el café que me estaba tomando. Entonces que a veces es verdad que nos vamos a lo anecdótico o sensacionalista, como bien decías, y que hay otras muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden cambiar. Eso es. Venga, vamos con el tercer suplemento del que quiero hablar en este episodio. También hay una literatura para bien y para mal sobre esto tremenda, pero bueno, vamos a ver si ponemos un poco de luz sobre los BCAAs, los famosos aminoácidos de cadena ramificada. Pues también un poco, si te parece, explicamos qué es esto y luego, si te parece, explicamos los efectos que pueden tener de verdad sobre nuestro rendimiento, tanto deportivo como otro tipo de rendimiento. Pero vamos a explicar qué son estos BCAAs. Súper, perfecto. Los BCAAs vienen de Brain Chain Aminoácidos, que es aminoácidos de cadena ramificada, ¿vale? Que son leucina, isoleucina y valina. Estos tres aminoácidos tienen, para que nos entendamos, la particularidad de que necesitan ser ingeridos, ¿vale? Tienen esa particularidad y son los que tienen más peso en la síntesis proteica. La síntesis proteica es el proceso donde a partir de las proteínas pues conseguimos, o a partir de los aminoácidos sintetizamos proteínas y estas proteínas tienen las distintas funciones en nuestro cuerpo, tanto la creación de masa muscular como la protección de nuestro sistema inmune, como la creación de hormonas, como el cuidado de la salud capilar y el cuidado de la salud de la piel. Perfecto, ¿no? Por tanto, aminoácidos ramificados fundamentales para la síntesis proteica, todas las proteínas que se sintetizan y que tienen función en el cuerpo. Genial. ¿Qué pasa? Que estos aminoácidos les ha dado una importancia también muy grande, también por un tema de marketing. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando tú miras los estudios que te dicen los aminoácidos ramificados, los BCAAs, son la hostia, ¿vale? Cuando te dicen eso, son estudios donde se comparan BCAAs comparado con agua, ¿vale? Por tanto, claro, si yo comparo los BCAAs con el agua, obviamente que los BCAAs me van a aumentar más la síntesis proteica que el agua. Está claro, ¿vale? Pero luego los distintos estudios que comparo BCAAs con EAs, que son los aminoácidos esenciales, que esto es otra cosa,
¿vale? Pues los aminoácidos esenciales, simplemente por el hecho de ser más aminoácidos, contribuyen más a la síntesis proteica. Y es más, cuando comparo BCAAs con un suplemento de proteínas o con un trozo de pollo, el trozo de pollo y los suplementos de proteína ganan a los BCAAs, ¿vale? Porque contribuyen con más aminoácidos a la síntesis proteica. Es decir, la síntesis proteica depende no solo de los aminoácidos ramificados, sino también de los aminoácidos esenciales, de los no esenciales y de los ramificados, de todos. Cuando más le aportes, mejor será la síntesis proteica, ¿no? Así que, claro, si tú miras los estudios y dices, hombre, claro, BCAAs versus agua, pues ganan los BCAAs, pero luego comparo BCAAs versus proteína, gana la proteína, ¿no? Y ahí está la clave. Esto, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo en las ponencias, a veces para hacer esto mucho entendible, siempre me pongo a mí y al lado de la diapositiva pongo a Danny DeVito y a Brad Pitt, ¿no? Y digo, hombre, si yo me comparo con Danny DeVito, probablemente, pues espero salir ganando, salgo ganando, ¿vale? Pero en cambio, si me comparo con Brad Pitt, hostia, estoy jodido, porque Brad Pitt es mucho Brad Pitt, ¿no? Por tanto, esto con la evidencia científica pasa lo mismo. Si yo comparo los BCAAs con aguas, pues los BCAAs son la hostia, pero si comparo los BCAAs con la proteína, que sería Brad Pitt, pues los BCAAs salen perdiendo, ¿no? Ahí está Pues mira, la con metáfora. esto me resuelves una de las preguntas que tenía, que era si era necesario tomar los BCAAs, tomar los aminoácidos, Sí. además del batido de proteínas. Pues ya me queda claro que no, que con el batido de proteínas es más que suficiente. Vale. Exacto, totalmente, Hanna. De hecho, lo que uno debe hacer para ahorrar dinero y para maximizar los resultados es dejar de invertir en los BCAAs, o sea, tíralos o termínatelos y luego no compres más, ¿vale? Y quizás invertir en una proteína de calidad o quizás pues este dinero que destinabas a los BCAAs, pues invertirlo en una buena creatina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Te va a dar más resultados que no el mezclar BCAAs con proteína que no tiene ningún beneficio. Claro, digo, ¿ahora qué hago? ¿Le pregunto por los efectos de los BCAAs o mejor hablamos de la proteína? Porque si es mejor la proteína, vamos a hablar de la proteína. Porque esto también es una cuestión... Mira, sí, vamos a hablar de la proteína. Porque esto es un tema también que no sabes qué pensar. O sea, necesitamos personas, digo como yo, que hago una actividad física muy normalita. ¿Necesitamos realmente ese aporte extra de proteínas que nos da un batido? ¿O llevando una buena alimentación es suficiente? Porque a veces también es que nos complicamos tanto la vida. Venga a tomar productos que al final la proteína es un producto químico, no es una pechuga de pollo. Entonces, ¿es necesario realmente para ver efecto en cuanto a la construcción de músculo, en cuanto a la recuperación muscular? ¿Cuándo es necesario realmente el suplemento, tomarse un batido de proteína? Súper, gran pregunta. Mira, todos, o sea, independientemente de que entrenemos o de que no entrenemos, nos vamos a beneficiar de llegar a los requerimientos de proteína, ¿vale? Sabemos que el 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, esto es siglo XX, olvidémonos de eso. Las dosis recomendadas de proteína se deben actualizar en las recomendaciones y quien recomiende eso está desactualizado. ¿La recomendación actual cuál es? Pues depende del contexto, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros entre 1,3 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, nos vemos la gran mayoría de nosotros beneficiados. Luego, en personas que entrenen pues más días por semana o que hagan entrenamientos de fuerza y demás, pues incluso hasta 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y por día, pues puede tener beneficios, ¿no? Así que bueno, eso es muy importante. Por tanto, primer paso, ¿qué cantidad de proteína necesito? Pongamos 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, que es lo que yo recomendaría en la gran mayoría de casos, ¿vale? Bien, esa cantidad. ¿Cómo llego a esa cantidad? Pues que yo hago 3, 4, 5 comidas, 2 comidas y con la alimentación llego a esa cantidad. Pues un suplemento de proteínas no me va a aportar nada extra. Así de claro, ¿vale? Que en cambio hago, por ejemplo, 2 comidas por tema de practicidad y luego hago un snack y el snack es una fruta con un sándwich de pavo y no llego a la proteína, pues cambiar el sándwich de pavo por un batido de proteínas y la fruta y unas nueces me puede ser práctico. Pues sí, te puede ser muy práctico, te puede ser maravilloso y puede ser una opción para llegar a esos requerimientos de proteína. Yo, como siempre digo, los batidos de proteína son una herramienta más
en la caja de herramientas para llegar al total de proteínas del día. ¿Va a ser mejor o va a ser peor? Hombre, una proteína de suero de leche de calidad es una de las fuentes de proteína de alto valor biológico, pues de las más buenas que hay, ¿no? Pues como pueden ser, pues de hecho, la proteína de suero de leche es un lácteo, ¿no? Por lo tanto, los lácteos, huevos, carnes, soja, son grandes fuentes de proteína, ¿vale? Así que no nos va a ofrecer un beneficio extra, sino que también es un tema de practicidad. Es un tema, yo digo que siempre la proteína nos tiene que facilitar la vida para llegar a los requerimientos proteicos, que no todo el mundo necesita un suplemento de proteínas y que también es importante, como siempre, la calidad. Sí, porque ahí me estoy acordando, es que no recuerdo qué programa fue, pero me parece que alguno de estos de investigación de La Sexta que analizaron algunos suplementos de proteína y ahí había de todo menos proteína y había una cantidad de azúcar brutal, pero de todo es de todo, o sea, mierda, hablando mal y pronto, más que proteína. Y eso es verdad que con el tema de los suplementos de proteína sí que es complicado encontrar una que no esté súper cargada de azúcar y que realmente aporte los gramos de proteína que dice que aporta. Pero bueno, me quedo con eso, que igual que la creatina sí que es interesante para todo tipo de público, la proteína no lo es. Que tenemos esto también, gracias al marketing, lo tenemos muy interiorizado, lo de necesito el batido proteico post-entreno. No, es más interesante entonces la creatina antes que la proteína, ¿no? Por ejemplo, claro, es mucho más difícil de conseguir que con la dieta, 100%. Vale. Pues nos quedamos con esto. Antel, millones de gracias. Cómo me gusta charlar contigo. Tienes que venir más al podcast. Me tengo que buscar más temas de estos tuyos. Pero mira, ¿sabes un tema del que vamos a hablar? Del trabajo a turnos. Y sobre todo de cómo haces tú para poder seguir rindiendo en una profesión que está en tus manos la salud de la gente, que yo al final estoy aquí grabando un podcast, pero tú tienes en tus manos la salud de la gente. Y cómo haces tú, cómo podemos ayudar a las personas que nos escuchan y que trabajan a turnos para que el daño sea el menor posible. Así que ya quedas aquí emplazado para hablar de este tema y gracias infinitas por esta masterclass que nos has dado sobre suplementación. Gracias. Qué bueno, Hanna. Yo decirte que simplemente fecha y hora, ya lo sabes, simplemente me dices, oye, pues estos días y lo cuadramos. Ha sido súper fácil cuadrarnos porque la verdad que a mí también es un placer. Me encanta aparecer en el podcast, poder pues aportar mi granito de arena. Y yo pienso que sí, que pues la actividad asistencial en el hospital pues obviamente tiene un gran peso, pero también el peso que tiene la divulgación científica, informar con rigor, dar herramientas a las personas es algo que cada vez más veo más fundamental, y la educación en salud, porque nutrición, ejercicio, descanso de salud, veo que es algo imprescindible, que no se da en las escuelas, se tendría que dar. Y bueno, aquí ya me voy por las ramas, pero que también haces una labor súper importante, muy, muy bonita y muy positiva. Y nada, gracias por contar conmigo, claro que sí. Pues nada, aquí queda dicho. En breve, trabajo a turnos con el doctor Antel Puyol. Muchas gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.